Bueno, en la práctica uno tiene que ver con el tema de límites, ¿no? Cálculo de límites mediante factorización y racionalización. Para calcular un límite mediante los métodos de factorización, les había mencionado que hay que saber al menos o conocer los métodos existentes en cuanto a factorización, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos factor común por agrupación de términos, eh, trinomio también, trinomio cuadrado, diferencia de cuadrados a través de potencias, eh, expansión de un cubo y el método de Ruffini. Teniendo en cuenta que en el método de Ruffini a veces cuando se quiere factorizar, por ejemplo acá tiene grado 4 y acá tiene grado 3, ¿no? Hay que completar, en este caso le faltaría acá grado 2, ¿no? Como no tiene, se completa con 0, ¿no? Hay que tener ese pequeño detalle. El procedimiento ya sabemos que se colocan los coeficientes, ¿no? Es esta especie de cuadro, ¿no? Se buscan los divisores del último término, ¿no? Divisores del último término, en este caso el término es -2, ¿no? Se van buscando los divisores, tanto positivos como negativos, también pueden salir fracciones, de tal manera que al final el último término debe salir 0. Entonces, esos son los procedimientos más utilizados en lo que es eh, límites mediante factorización. Hay que saber los temas de factorización. No vamos mucho a entrar en estos temas porque eso pertenecen a otra asignatura, ¿no? Las asignaturas básicas, ¿no? Hay que revisar, pero al menos te estoy mencionando los temas existentes, factorización. Por ejemplo, vamos a ver un límite. Y tengo ese límite. Yo sé que es factorización, ¿no? Tú identificas que es una factorización porque el polinomio, hay un polinomio en el numerador, ¿no? Y hay un polinomio también en el denominador. En este caso, uno es de grado 6 y el otro es de grado 7, ¿no? Hay que factorizarlo, ¿no? Hay que factorizarlo como es de grado 6 y es de grado 7, yo puedo utilizar Ruffini. Pero antes de utilizar Ruffini, yo veo que acá en el numerador, por ejemplo, puedo utilizar lo que es factor común, ¿no? Porque todos los términos tienen X, ¿no? Factor común, ¿no? Quiere decir que voy a factorizar una X, ¿no? Para reducir el grado del numerador. Entonces, factorizando por factor común, me quedaría, ¿no? Antes del factor común yo puedo probar, tú sabes que los límites, al ser reemplazados en la variable X, ¿no? Debe darme un valor, en algunos casos, ¿no? Salvo raras veces que me da una indeterminación. En este caso, cuando yo reemplazo el 1 en la variable, como vemos acá, ¿no? O sea, reemplazamos el 1 en la variable x, tanto en el numerador como denominador, ¿no? Operamos y me da 0 en el numerador y 0 en el denominador. O sea, es una indeterminación. Entonces, el procedimiento de factorización me permite eliminar esa indeterminación, ¿no? Que no me salga 0 entre 0, sino que me salga un valor dado. Muy bien. Entonces, porque 0 entre 0 no existe, ¿no? No podemos determinar esa operación 0 entre 0. Muy bien, le decía que eh, se debe sacar el factor común en el numerador, ¿no? Aquí vemos que hemos sacado el factor común en el numerador antes de aplicar Ruffini, hemos sacado el factor común x, ¿no? X que multiplica, bueno, a x a la quinta para que me dé x a la sexta, x a la cuarta para que me dé x a la quinta y así sucesivamente con los demás términos. Entonces ahora factorizando, en este caso vamos a factorizar
el numerador y el denominador. Un detalle aquí en la factorización, que se había mencionado también en clases, es que eh, uno de los términos que hacen cero en el método de Ruffini es el 1. O sea, un divisor es el 1. Eso quiere decir que entonces, esos dos términos los voy a factorizar. Entonces vamos a factorizar utilizando el método de Ruffini. Aquí tenemos el primer polinomio y el segundo. Sabemos que debemos hacer un cuadro, se colocan los coeficientes, ¿no? 1, menos 1, 1, menos 1, 1 y el último término que se llama término independiente. Tenemos una especie de cuadro, bajamos el primer término. Les había mencionado que uno de los divisores es 1, ¿no? El que te están dando, en este caso, cuando el límite, cuando x se aproxima a 1. Ese es uno de los divisores. Bajas y comienzas a multiplicar, ¿no? Multiplicas, sumas, multiplicas, sumas, multiplicas, sumas, multiplicas, sumas, y multiplicas y al final debe darte 0. Igualmente sucede con el siguiente término, coeficientes, 3, 4, menos 7, 5, menos 2, como aquí le falta el x, ¿no? Le falta un término de primer grado, se completa con 0, menos 1. Hacemos el mismo cuadro, se suma y se multiplica. Se va sumando y se va multiplicando. Al final debe darme 0. Entonces, la factorización del primer término de x a la quinta menos x a la cuarta más x al cubo menos x cuadrado más x menos 1, ¿sabes qué? Uno de los términos se obtiene acá, ¿no? Sería x menos 1. Y el otro término que se forma es de lo que te sale en esta zona del cuadro, en este Ruffini, que sería un x a la cuarta, 0x al cubo, un x cuadrado más 0x más 1. Sabemos que los ceros les he puesto acá para que te des cuenta que no es necesario que lo pongas, pero eh, les he indicado para que te des cuenta que el grado que debe tener, ¿no? Al final me va a quedar, porque 0 por x al cubo me da 0. 0 por x me da 0, me va a quedar x a la cuarta, x cuadrado más 1. Si aplicamos el mismo procedimiento en el segundo factor, nos quedaría x menos 1, de este término que vemos, 3x a la sexta, by 2, 4, 6, 7. ¿No? Cuento solamente cuántos términos hay en esta zona, ¿no? Cuentas cuántos términos hay en esta parte, ¿no? Si son 7, debes comenzar de grado 6. Porque el último es un término independiente. Sería 3x a la sexta, 7x a la quinta, 0x a la cuarta, 5x al cubo, 3x cuadrado más x más 1. ¿No? Entonces ya está factorizado. Entonces el procedimiento es, para polinomios, es factorizar. Factorizar. En este caso, cualquier método de factorización que puedas aplicar, ¿no? Es válido. Una vez que has factorizado, se supone que el término te va a quedar así, ¿no? El numerador y denominador. Y ya puedes eliminar esa indeterminación, porque aquí es donde se hacía 0. Tú reemplazas aquí 1, 1 menos 1, 0. 1 menos 1, 0. Va a quedar 0 entre 0, no existe. Entonces, este término, sí o sí, se debe eliminar. Al eliminarse, me va a quedar eso, ¿no? X por un polinomio sobre el otro polinomio obtenido. ¿Qué hubiera pasado si al reemplazar me sigue quedando 0 entre 0? Entonces, lo que debes hacer es factorizar nuevamente. Pues como ya veo que no me va a quedar 0 en el denominador, ¿no? Entonces vamos a reemplazar.
Cuando tú reemplazas, ya no escribes la palabra límite. Simplemente te dedicas a reemplazar. El equivale 1, sería 1 a la cuarta, 1 al cuadrado más 1. Igualmente en el denominador, ¿no? Son operaciones ya básicas, ¿no? De potencia. Un número elevado un 1 elevado a cualquier potencia siempre va a dar 1. Entonces en el numerador me quedaría 3 y en el denominador me quedaría 20. Esa sería mi respuesta. Entonces el límite de ese problema es 3 sobre 20. 3 sobre 20. Problema 2. Aparentemente veo que ahí es una racionalización, porque hay a raíz cuarta, raíz cúbica más raíz cuadrada, menos 3. Pero yo lo voy a desarrollar mediante factorización. Bien. Aquí veo que hay raíz de x y raíz de x. El término se está repitiendo. Me refiero a esta variable. Está repitiendo. Es indeterminado también, ¿no? Es indeterminado porque yo reemplazo el 1 en el denominador, me va a quedar 1 menos 1, 0. Entonces, hay que eliminar el x menos 1. O sea, este término, x menos 1, sí o sí debe eliminarse. Debe eliminarse. Les había mencionado que la variable se está repitiendo en este problema, que es x. Entonces, lo que puedes hacer es, uno de los procedimientos que existen es hacer un cambio de variable. Hacer un cambio de variable. De tal manera que te permita simplificar eh, el índice de la raíz. El índice de la raíz. Ahora, ¿cómo hago el cambio de variable? Cambio de variable significa que en vez de poner x, le vas a poner otra variable, ¿no? Ese es el cambio de variable. En este problema vemos que los índices de las raíces es x a la cuarta, x a la cuarta, no, es 4, 3 y 2. Y esos son los índices de cada raíz. Entonces, el cambio de variable, tú vas a poner lo siguiente. Primero le vas a sacar mínimo. Mínimo como un múltiplo. A, 4, 3 y 2. Entonces, mínimo como un múltiplo de 4, 3 y 2, bueno, sabemos que tú le sacas mínimo, mitad, 1, mitad 2, mitad 1, tercia, 3 por 2, 6, 6 por 2, 12. Entonces acá sería 12. 12. Entonces, el x va a ser igual a una nueva variable, en este caso z puede ser, elevado a este exponente, o a este número, elevado a la 12. Ese va a ser tu nuevo cambio que vas a hacer. ¿Ya cómo ha salido este 12? Ya sabemos que ha salido de los índices de cada raíz. Y esto lo vas a reemplazar aquí. Donde veas x, lo vas a colocar. Vas a colocar. Donde veas x, vas a colocar esa nueva variable, ¿no? De tal manera que tendríamos lo siguiente. Aquí te dije que es 12, ¿no? Nos había quedado 12, entonces equivale z a la 12. Y tenemos en el problema, tenemos este término, ¿no? Si nosotros reemplazamos a x, z a la 12, ¿no? Supone que este 4 pasa a dividir al 12, sería 12 entre 4, me quedaría z cubo. También el problema tiene este término, x vale z a la 12, simplificamos, me quedaría z a la cuarta. Y por último tiene raíz cuadrada de x, como x vale z a la 12, y sabemos que raíz cuadrada de acá es un 2, simplificamos, me queda z a la sexta.
Entonces, el problema me quedaría la siguiente. Me quedaría lo siguiente. Este es el problema que nos habían dado al inicio, pero como hemos hecho el cambio, nos ha quedado esto. Raíz cuarta a la x, z al cubo, raíz cúbica de x, z a la cuarta, raíz de x, z a la sexta, menos 3. ¿X cuánto vale? Z a la 12 menos 1. Esta x que ves aquí, z a la 12. Pero aquí este límite también tenemos que cambiarle, ¿no? Porque aquí es x, aquí es x. Entonces nosotros estamos poniendo una nueva variable ya. Ya no estamos trabajando con x, sino con z. Pero es simple, ¿no? Cambiarle, obtener el límite. Si x estamos llamándole z a la 12 y nosotros queremos saber hacia dónde se aproxima el z cuando el x vale 1, aquí ponemos 1 porque me dice x vale 1, aquí ponemos 1, z a la 12, y este 12 tú sabemos que para despejarlo pasa como raíz doceava de 1 igual a z. Entonces aquí obtenemos que z es igual, raíz doceava de 1 es 1, ¿no? Quiere decir que z se aproxima a 1. Por eso acá ponemos que z se aproxima a 1. Ya no ponemos x, sino z, ¿no? Entonces cuando x vale 1, z se aproxima a 1. O sea, ahora tenemos un nuevo límite, ¿no? Un nuevo límite, pero en función ya no de x, ¿no? Sino de z. Y podemos factorizarlo, ¿no? Porque tenemos z cubo, z a la cuarta, z a la sexta, tenemos que ordenarlo también, ordenarlo y factorizar. Entonces vamos a factorizar el numerador y denominador. El numerador, ordenándolo, lo ordenamos, aplicamos Ruffini, ¿no? Completamos acá porque le falta la potencia 5, le falta la potencia 2 y la potencia 1. Lo completamos con ceros. Hacemos nuestro cuadro. Sabemos que siempre va a ser el término donde se aproxime el límite, en este caso 1. Y bajamos y multiplicamos, ¿no? Bajamos, sumamos y multiplicamos. De tal manera que al final me va a dar 0. Ya lo tenemos factorizado, z menos 1. Contamos cuántos términos hay en esta zona. 2, 4, 6. Comenzamos de la potencia 5. Los 1 son los coeficientes que van delante de esta variable, ¿no? 1, 1, 2, 3, 3. Y el último es término independiente. Al siguiente término, z a la 12 menos 1. Bueno, este es eh, una diferencia cuadrada, porque lo podemos escribir como z a la sexta más 1 y z a la sexta menos 1, ¿no? Diferencia cuadrada. No necesariamente la diferencia de cuadrados es esta, ¿no? A cuadrado menos b cuadrado, que es a más b por a menos b. No necesariamente es la diferencia cuadrada. Aquí la idea es que sea un número par y que esté con otro número, pero con signo negativo. Entonces aquí sería la mitad, ¿no? Z a la sexta más 1 por z a la sexta menos 1. Este z a la sexta menos 1 lo dejo ahí. Z a la sexta menos 1 se puede escribir nuevamente con una diferencia de cuadrados, ¿no? Suma por diferencia. Si es z a la sexta, sería la mitad. Entonces, este término ya no se llama diferencia de cuadrados, sino se llama diferencia de cubos. Lo tenemos en esta zona. Z cubo menos 1 es z menos 1, z cuadrado más z más 1. En sí lo que hemos hecho, hemos factorizado mediante productos notables. ¿Ya? Hemos factorizado mediante productos notables. Entonces nos quedaría en conclusión, nos quedaría en el numerador, ¿no? Toda esta factorización y en el denominador lo que hemos hecho también a través de la factorización mediante productos notables. ¿Podemos eliminar términos? Sí, ¿no? Podemos eliminar el z menos 1.
nos quedaría ello. Una vez que tenemos esto, reemplazamos, ¿no? Para z igual a 1, de tal manera que haciendo las operaciones básicas nos da 13 sobre 12, ¿no? 13 sobre 12. En los métodos de factorización también se pueden presentar casos de ASPA simple, ¿no? Para que sean factorizados. Entonces, como sugerencia, ¿no? Como sugerencia hay que revisar los procedimientos de factorización. En caso tengas dificultades, te hayas olvidado, hay que revisar el procedimiento de factorización. Eso va a servir en un problema donde aparecen polinomios. Hay problemas en que a veces se combinan los dos procedimientos, tanto factorización como racionalización.